La caza de brujas en Europa, periodo conocido como la Gran Caza, abarcó varios siglos, desde alrededor del 1300 hasta 1850, con mayor concentración de juicios y ejecuciones en los siglos XVI y XVII en países como Alemania, Francia, Inglaterra y Escocia. Se estima que entre unas 40.000 y 50.000 personas fueron ejecutadas en este periodo en Europa, siendo la caza más activa en zonas con fuertes disputas religiosas entre católicos y protestantes. Pero en América Latina esta figura no llegó tal cual circulaba en Europa. Se transformó, se mezcló con tradiciones africanas e indígenas, con saberes chamánicos y con un sistema colonial que racializaba a la población. Lo que aparece es una figura reconfigurada, inseparable de la figura que se la hizo posible. Los procesos incluyen arrestos, torturas, juicios públicos y la obligación de adjurar en actos llamados autos de fe. Aunque la pena de muerte se aplicó en algunos casos, en América Latina fue más común la imposición de castigos menos severos, como encarcelamientos y azotes. La persecución empezó a disminuir con la abolición de la Inquisición, que se fue desarmando entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, en un contexto de reformas políticas y cambios profundos en territorios coloniales. Aún así, la idea de la bruja no desapareció, siguió viva en la cultura popular y en algunos casos aislados hubo acusaciones contra curanderas o mujeres señaladas como adivinas. El Malleus Maleficarum, conocido como el Martillo de las Brujas, es un tratado publicado en 1486 por los monjes dominicos Heinrich Kramer y Jacob Springer. Su objetivo principal era demostrar la existencia de la brujería y afirmar que el pacto con el diablo era su fundamento esencial. Para ello, el texto describe supuestas formas de brujería, los males que las brujas podrían causar, como hechizos, enfermedades, tempestades, esterilidad masculina o incluso la muerte de niños mediante embrujos, y también explicaba los métodos que debían emplearse para perseguirlas. Desde su base teórica, el Malleus presenta a las mujeres como las principales sospechosas, apoyándose en una visión profundamente misógina que las considera más crédulas, débiles y proclives al mal. El tratado insiste en que la brujería constituye una emergencia social y espiritual que solo puede ser concebida mediante una auténtica guerra. Bajo esa lógica, toda duda acerca de la existencia de brujas era interpretada como complicidad, lo que anulaba cualquier posible defensa. Este libro, texto o tratado se estructura en 3 partes. La primera parte intenta probar mediante argumentos teológicos que la brujería existe y que las brujas actúan con el permiso de Dios Todopoderoso, siempre subordinadas al diablo. Y la parte 2 detalla las formas de brujería, los tipos de hechizos y las supuestas prácticas demoníacas. Acá se da un fuerte énfasis al pacto con el diablo, a los rituales, sacrificios y a la idea de cópula demoníaca. Mucha de esta información supuestamente proviene de juicios inquisitoriales llevados a cabo por los propios Kramer y Springer, aunque hoy sabemos que estos procesos estuvieron marcados por tortura, coerción y confesiones forzadas. Y después hay una parte 3 que es justamente ahí donde presenta los métodos para identificar, enjuiciar y sentenciar a las brujas. Acá la tortura se naturaliza como parte del proceso. Si la acusada no confesaba voluntariamente, debía ser motivada mediante torturas. Los jueces eran incluso alentados a engañar al acusado, prometiendo misericordia para obtener declaraciones indiscriminatorias. Este libro no circuló en soledad. Fue acompañado por una avalancha de seguidores, juristas y teólogos que reforzaron y difundieron su pensamiento misógino. Su influencia se expandió rápidamente y legitimó a la persecución masiva de mujeres en Europa, convirtiéndose en uno de los textos más utilizados para justificar la caza de brujas en los siglos posteriores. Dentro del mismo marco demonológico, el Malleus también aborda temas vinculados a la reproducción y la maternidad. El tratado sostiene que las brujas podían provocar abortos, impedir la concepción o dañar la vida fetal mediante pactos o hechizos. Estas ideas se inscriben en la visión teológica que asociaba cualquier acción sobre el cuerpo reproductivo, especialmente cuando era ejercida por mujeres, como una amenaza contra el orden social y religioso. De hecho, el texto también mencionaba la supuesta intención de las brujas de negar el sacramento del bautismo.
ubicándolas como agentes que buscaban corromper tanto la pureza espiritual como la continuidad física de la comunidad cristiana. En ese sentido, las acusaciones no solo representaban un ataque contra la salud o la moral, sino que construían a mujeres sospechosas como enemigas del propio proyecto social, al atentarse contra la reproducción, el orden familiar y la naturaleza maternal que el discurso cristiano les asignaba. Se las presentaba como una amenaza directa a la estabilidad y al crecimiento de la sociedad. Así, el control del cuerpo femenino, de su sexualidad, de su capacidad reproductiva, quedaba legitimado como parte de la lucha contra el mal. Betty Osorio propone la idea de un duelo de símbolos para describir el choque entre dos universos espirituales. Por un lado, el demonio chamánico africano indígena, asociado a las prácticas de curación, sexualidad y energía vital, y por otro lado, Lucifer, o Lucifer, la figura cristiana del mal absoluto construida por la tradición inquisitorial europea. Según Osorio, en los procesos del Tribunal de Cartagena en 1628 contra africanos y afrodescendientes, los inquisidores intentaron imponer el modelo de bruja pactante con el diablo europeo, siguiendo manuales como el Malleus Maleficarium. Sin embargo, las actas muestran que muchas de las acusadas realizaron rituales chamánicos de origen africano, uso de ungüentos curativos, invocaciones a espíritus para la fertilidad y prácticas vinculadas a la manipulación de energías vitales relacionadas a la alimentación y a la sexualidad. Osorio retoma los aportes de Norman Cohn respecto al origen europeo de la brujería y de Serge Grunkinski sobre los procesos de sincretismo en contextos coloniales. Con estas herramientas, evidencia cómo los inquisidores reinterpretaron y muchas veces distorsionaron estas prácticas dentro del propio imaginario demonológico, ignorando las redes sociales, los sistemas de creencias y las funciones curativas que tenían dentro de las comunidades afrodescendientes en un pueblo esclavista como Cartagena. Ya en las actas del Tribunal de la Inquisición aparecen numerosos casos de mujeres de origen africano acusados de brujería. Estos juicios revelan cómo el imaginario europeo se superpuso sobre prácticas chamánicas africanas que tenían un rol curativo o social. Además, muestran que las acusadas negras eran con frecuencia asociadas a prácticas eróticas o adivinatorias, lo que intensificaba la mirada moralizante y las volvía más susceptibles a la persecución. Un ejemplo clave es Ana de Mena, nacida en Puerto Rico y residente en La Habana, ciudad donde las artes mágicas eran un oficio extendido entre mujeres y algunos hombres. A pesar de la condena moral cristiana, estas prácticas eran consumidas por todos los sectores sociales. Curanderas, adivinos, parteras y hechiceras atendían a una población flotante que llegaba continuamente al puerto. Su primer juicio ocurrió el 25 de junio de 1628 en Cartagena de Indias. Con apenas 20 años, cuando 16 personas testificaron contra ella por realizar ritos de bienquerer, adivinaciones, suertes y conjuros, además de manipulación de hierbas medicinales. Ana aceptó sus acciones y recibió una adjuración leve. Sin embargo, al retomar sus prácticas, nuevamente fue denunciada, pero esta vez por supuesta invocación demoníaca. Como reincidente, su castigo se agravó: 200 azotes y destierro. Su destino final se desconoce. Otro caso temprano es el de Juana García, una curandera y partera negra, quien fue acusada en 2 episodios de adivinación usando recipientes con agua. Su clientela incluía incluso mujeres blancas de la élite. La primera acusación predijo públicamente la muerte de los oidores en un naufragio de la nave que los transportaba, antes de la confirmación oficial. En este caso, los inquisidores lo interpretaron como una adivinación sobrenatural o pacto diabólico, ya que nadie más lo sabía, clasificándolo como brujería prohibida por el Malleus Maleficarium. En la segunda acusación, una mujer embarazada le pidió que adivinara el regreso de su marido. En el ritual, Juan y las presentes vieron al hombre en la Española comprando un vestido para un amante, e incluso extrajo del agua una manga del traje, que la esposa guardó como evidencia. Cuando el marido volvió y reconoció la prenda, denunció la situación al obispo. El caso reveló que eran muchas las que habían caído en la red, mostrando la importancia de las redes de solidaridad entre mujeres blancas y africanas que buscaban sortear los controles coloniales sobre el deseo y el erotismo. Pese a ello, la única castigada fue Juana. Fue desterrada con sus hijas y obligada a exhibirse con un dogal y una vela en la iglesia de Santo Domingo. En 1703, en Tucumán, una esclava negra llamada Inés fue acusada por su patrón, Francisco de Luna, por hechicerías a su esposa y otros miembros de la familia.
El expediente conservado en el archivo histórico documenta que fue sometida a juicio. Hubo testimonios de vecinos, un médico actuó como perito y declararon haber hallado pruebas del maleficio. Tras ser declarada culpable de hechicería pública, Inés fue condenada a muerte por garrote vil y su cuerpo fue expuesto públicamente y luego quemado en la hoguera el 1 de diciembre de 1703. Aunque algunas fuentes posteriores describen que, según se dijo en el juicio, el encanto residía en un sapo blanco encontrado en un calabozo, que supuestamente contenía huesos de sapo, espinas, restos de yerbas, botones de azahar e inmundicias, objetos que habían sido extraídos como pruebas de brujería. Se dice que también Inés confesó haber pactado con un demonio vestido de español, lo que habría expresado su condición de bruja. Sin embargo, aunque estas afirmaciones forman parte del relato popular, no existe un acuerdo académico que valide con certeza todas estas descripciones rituales. Muchas corresponden a tradiciones orales, reconstrucciones posteriores o a la herencia del imaginario demonológico colonial. Irene Silverbrand muestra que en los Andes coloniales la persecución de hechiceras no puede entenderse solo como un fenómeno religioso, sino como parte de un proyecto político de dominación cultural. La Iglesia reinterpretó las prácticas corporales y espirituales de las mujeres indígenas, como el uso de hierbas, las limpias, los rituales para equilibrar el cuerpo o las estrategias de control reproductivo, a través del marco europeo de la demonología. Lo que para las comunidades indígenas era conocimientos medicinales y vínculos con lo sagrado, para las funciones coloniales se transformó en pruebas de brujería y de un supuesto pacto con el demonio. Ella también remarca que estas mujeres ocupaban roles de autoridad dentro de sus comunidades, eran parteras, sanadoras y guardianas de saberes. Por eso, su demonización funcionó como una herramienta para desestructurar las organizaciones indígenas y consolidar el poder colonial sobre la vida cotidiana, los cuerpos y la sexualidad. Laura de Melo, por su parte, analiza el Brasil colonial y revela cómo la figura de la bruja se consolidó especialmente sobre las mujeres negras e indígenas, cuyas prácticas rituales y medicinales fueron sistemáticamente criminalizadas. En sus estudios sobre el calundú y otras expresiones afro-brasileñas, demuestra que los inquisidores interpretaron bailes, trances, curaciones y el uso de las plantas dentro de una lógica demonológica europea, catalogándolos como invocaciones demoníacas o magia sexual. Muchas acusaciones eran profundamente sexualizadas. Se hablaba de mujeres que amarraban o desataban deseos, que influían en la fidelidad del hombre o que intervenían en la fertilidad. Esta lectura no era inocente, convertía al cuerpo femenino racializado en un objeto de sospecha y control, y permitía a las autoridades coloniales intervenir en los vínculos, las creencias y los saberes afroindígenas. Así la brujería funcionaba como un dispositivo para legitimar la represión de las prácticas coloniales autónomas. Como hemos reflejado en numerosos procesos inquisitoriales, los pactos con el demonio eran considerados herejía, por lo que los poderes eclesiásticos interpretaban cualquier práctica que se desviara de la cosmovisión cristiana como un posible acercamiento a lo diabólico. Muchas mujeres terminaban confesando bajo tortura, admitiendo que el supuesto pacto era recíproco. Ellas se ponían al servicio del maleficio a cambio de favores o poderes. Esta construcción funcionaba además como una justificación eclesiástica para explicar sus conocimientos medicinales y rituales. En este punto, el análisis de Betty Osorio permite entender que las persecuciones de brujas en el Caribe no respondió únicamente a una lectura espiritual o moral del demonio, sino a un proceso colonial más amplio de imposición cultural. Para profundizar esta dimensión estructural, resulta indispensable considerar cómo el orden colonial reorganizó de raíz las formas de vida, parentesco y sexualidad de las poblaciones indígenas y africanas. Tal como plantea Silvia Federici, la monogamia obligatoria, la moral sexual cristiana y la criminalización de prácticas femeninas autónomas, en especial las médicas y chamánicas, formaron parte del mismo dispositivo de control. Así, lo que en Europa había sido la expulsión de las mujeres del ámbito de la medicina y el mundo ritual, en América Latina se combinó con la racialización y la violencia colonial. La bruja afroindígena, construida desde el imaginario inquisitorial, pero alimentada por la presencia de saberes chamánicos locales. En este marco, prácticas y expresiones sexuales que habían formado parte de la vida cotidiana pasaron a ser reinterpretadas como signos de desviación moral o de creencia al demonio. No sorprende entonces que varios testimonios de los procesos inquisitoriales, algunas mujeres describan al demonio como una figura concreta, temible pero también seductora. Esa representación puede entenderse como una respuesta al control
cada vez más feroz sobre sus cuerpos, sus deseos y sus vínculos. Si bien una parte central de la persecución colonial se dirigió hacia el control del cuerpo femenino y sus expresiones sexuales, otro eje decisivo estuvo vinculado con los saberes médicos, botánicos y técnicos que muchas mujeres indígenas y afrodescendientes sostenían y transmitían. No se trataba únicamente de prácticas rituales, sino de conocimientos empíricos complejos. Uso sistemático de plantas con propiedades analgésicas, abortivas o cicatrizantes, técnicas de conservación de alimentos o preparados medicinales, saberes sobre fertilidad, parto y cuidado del cuerpo y formas de experimentación con la naturaleza que en muchos casos no existían o no estaban desarrolladas en la Europa del periodo. Durante los siglos XVI y XVII, estos conocimientos resultaron profundamente disruptivos para el orden colonial, no solo por su eficacia, sino porque se situaban fuera del control de la medicina cristiana europea, masculina y letrada. Frente a ello, la respuesta colonial fue doble. Por un lado, la criminalización de estas prácticas bajo la categoría de hechicería, superstición o pacto demoníaco, y por otro lado, su apropiación silenciosa. Plantas, recetas y técnicas fueron extraídas de sus contextos culturales, sistematizadas por europeos y trasladadas a centros de estudios y laboratorios en Europa, donde se reescribieron como descubrimientos científicos sin reconocimiento de su origen indígena o afrodescendiente. Este proceso no solo implicó una destrucción simbólica y material de tradiciones médicas enteras, mediante la persecución de parteras, curanderas y sanadoras, sino también una operación epistemológica. Aquello que en manos de mujeres colonizadas era considerado prueba de desviación o alianza con el demonio, en manos de la ciencia europea era transformada en conocimiento legítimo. Así, la persecución no buscó solamente erradicar prácticas consideradas peligrosas, sino reorganizar el saber despojándolo de sus portadores originales y subordinándolo al proyecto colonial. En Europa, desde el siglo XIII, la medicina comenzó a institucionalizarse como un saber masculino universitario y fuertemente ligado a la Iglesia. La exclusión sistemática de las mujeres de estas instituciones las dejó afuera del ámbito legítimo de conocimiento. Mientras tanto, en las poblaciones pobres y rurales continuaron acudiendo a curanderas, parteras y mujeres sabias cuyos remedios habían sido probados empíricamente durante generaciones. La competencia entre una medicina académica masculina y una medicina popular femenina generó tensiones que se trasladaron al discurso demonológico. Lo que no se ajustaba al nuevo modelo científico-religioso fue etiquetado como hechicería. Con el avance de la caza de brujas, este estereotipo nació en Europa entre regazos del paganismo y las ansiedades del cristianismo medieval, se exportó a territorios americanos. Ahí los colonizadores interpretaron las prácticas rituales religiosas y curativas indígenas y africanas desde su propio marco europeo, demonizando todo aquello que no encajaba en su cosmovisión. De este modo, en el mundo colonial, la figura de la bruja volvió a instalarse como una aliada ideal al demonio, ahora fusionada con elementos del chamanismo local, las medicinas tradicionales y los universos espirituales afroindígenas.